Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio sobre reacciones orgánicas. Es un esquema de reacción que es muy común que venga en libros de orgánica. También es muy común que los profesores de orgánica les guste poner este tipo de esquemas como ejercicio. Y en este esquema vamos a incluir reacciones de varios grupos funcionales. Es un esquema muy simple. Es este esquema. Vienen, como ven, solamente unas cuantas reacciones, pero que engloba varios grupos funcionales, varias funciones químicas. Y no sé cómo sea en la escuela en la que ustedes estudien o donde sea, pero en muchas escuelas se acostumbra a ver los grupos funcionales, quizá no tanto por la complejidad, sino simplemente porque los conceptos de un grupo sirven para ver otro y así, es decir, los dividen, por ejemplo, las funciones químicas en grupitos y se abordan así en el estudio, en la escuela, y muchas veces no tiene que ver tanto con la complejidad, aunque también algunas veces sí. Por ejemplo, la química de los heterociclos muchas veces se ve casi hasta el final, o la de los carbaniones, y normalmente se empieza por lo más sencillo, que son los alcanos y los haluros de alquilo y etcétera. Entonces vamos a resolver este esquema, y bueno, aquí no voy a explicar como tal cada una de las reacciones, sino simplemente veremos el esquema y cómo resolverlo, yo teniendo por entendido que ustedes ya saben algo sobre las reacciones que vamos a ver. De cualquier forma, les daré algunos consejos sobre algunas reacciones y veremos la descripción general de cada una. Este tipo de esquemas los resuelven evidentemente con lo que ustedes tienen, que tenga más pistas en el compuesto, del que tengan mayor información, y en este caso el compuesto del que tiene mayor información es este que estoy señalando. Es un alcohol, tienen su estructura taquigráfica, porque de los demás únicamente tienen fórmula molecular, entonces realmente no nos es de mucha ayuda. Hay ocasiones en que la fórmula molecular por sí misma sí nos puede dar muchísima información, y más cuando son fórmulas pequeñas, porque si son más complejas entonces pueden haber isómeros y ya se complica todo. Pero aquí únicamente tenemos esta estructura taquigráfica y entonces empezamos de aquí. Y evidentemente cuando nosotros tenemos un examen, si esto fuera un examen por ejemplo de la escuela, empezaríamos por la reacción más fácil, la que conozcamos primero, para que de allí se empiecen a abrir oportunidades de resolver el esquema y determinarlo. La reacción aquí más fácil de estas tres que están directamente unidas por flechas es la de abajo, porque para pasar de este alcohol a un haluro de alquilo, bueno, más bien para pasar de un alcohol a un haluro de alquilo, lo podemos hacer bien sea por una sustitución, agregar el hidrácido directamente, ácido clorhídrico o ácido bromídrico, pero se corre el riesgo de que haya la formación de carbocationes y después de transposición en cierto tipo de alcoholes. Y en ese caso, un método más común de usar para alcoholes primarios y secundarios sobre todo es agregar bromuro de fósforo si queremos bromar, y cloruro de tionilo, SOCl2, si queremos clorar. Eso usando un disolvente polar no prótico como el éter, y entonces hacemos una sustitución. La sustitución no es tan simple que se lleve a cabo en una sola etapa, sino que ya su mecanismo es un poquito más complejo que simplemente decir que el bromo va a sustituir al OH. Realmente así no sucede el mecanismo, pero para fines prácticos nosotros diremos que así es decir, en este lenguaje esta reacción nos permite cambiar el OH por un bromo, y entonces en ese sentido nosotros tendríamos como compuesto que se forma este que estoy colocando aquí. El de acá era el 4-metil 2-pentanol. Este es el 2-bromo 4-metil pentano. Coincide con la fórmula molecular. Aquí no voy a explicar grados de insaturación, eso lo pueden ver en un video aquí en el canal, pero sepan que esta fórmula molecular corresponde a este compuesto. Les repito, pueden ver el video de grados de insaturación, porque los grados de insaturación sirven mucho para resolver este tipo de ejercicios. Ya tenemos este compuesto, ahora se abren más nuestras oportunidades, porque ahora tenemos dos opciones para seguir este esquema. La más fácil es la de la derecha, porque si ustedes recordarán, cuando tenemos un haluro de alquilo y le agregamos cianuro en tetrahidrofurano, lo que sucede es una sencilla sustitución nucleofílica. Es una sustitución nucleofílica, y aquí tendríamos la formación de un nitrilo. Un nitrilo que tiene un triple enlace carbono y nitrógeno, y por ello
da 2 grados de insaturación, 2 índices de deficiencia de hidrógeno a la molécula y que por tanto altera el número de hidrógenos que esta va a tener. Si ustedes calculan la fórmula molecular de este compuesto, verán que es C7H13N y además lo podemos verificar porque sabemos que agregar cianuro a bromo hace una sustitución nucleofílica y nos da este nitrilo. ¿Qué pasa cuando a un nitrilo le agregamos ácido? Si ustedes recuerdan, lo que se da es una hidrólisis de ese alquino y nos lleva a la formación de un ácido carboxílico. Aquí está como algo feito, pero es un ácido carboxílico que lo podemos hacer bien por una hidrólisis ácida o básica, en este caso es una hidrólisis ácida. Y esto también coincide con la fórmula molecular, porque nosotros incluso las fórmulas moleculares pueden ser indispensables, pero nos ayudan a confirmar que lo que estamos haciendo, porque en algunas ocasiones pueden darse más de una reacción, nos ayudan a confirmar que lo que estamos haciendo es lo correcto y vemos que efectivamente se forma un ácido carboxílico porque este compuesto C7H14O2 tiene un grado de insaturación y lo podemos ver por el número de hidrógenos y ese grado de insaturación corresponde al doble enlace carbono-oxígeno y además aquí hay 2 oxígenos que son característicos de los ácidos carboxílicos que no estén sustituidos con ningún tipo de grupo funcional. Entonces es un ácido carboxílico. ¿Qué otra reacción podemos hacer? Ya no veamos aquí abajo, vámonos acá a esta de acá arriba. De cualquier forma tenemos que completar el diagrama. ¿Y qué le pasa a un alcohol cuando le agregamos este compuesto, cloruro de fosforilo, en piridina? Vemos que en la fórmula molecular del compuesto que se obtiene ya no existe el oxígeno y que además este compuesto por su fórmula molecular tiene un grado de insaturación, es decir, 2 hidrógenos menos que los que tendría si fuera un alcano. Es decir, que o se ha formado un ciclo o se ha formado un doble enlace, pero lo más lógico pensar en este compuesto es la formación de un doble enlace y efectivamente el cloruro de fosforilo POCl3 es un agente deshidratante, es decir, que nos va a eliminar agua y nos va a dar la formación de un doble enlace. Ahora la pregunta sería ese doble enlace ¿dónde va a estar? ¿Va a estar en esta posición o en esta otra posición? Es decir, a la izquierda o a la derecha. Y siguiendo la regla de Zaitsev que nos dice que el doble enlace se forma entre los carbonos más sustituidos, pues nosotros dibujamos el doble enlace entre estos 2 carbonos secundarios, siguiendo la regla de Zaitsev. Recuerden, el cloruro de fosforilo POCl3 en piridina nos ayuda a deshidratar alcoholes y se forma este doble enlace. También podríamos utilizar ácido y también podríamos dar la deshidratación. ¿Qué podemos hacer ahora a continuación? Pues ya nada más nos quedan estas 3 reacciones. Por ejemplo, acá abajo tenemos un ácido carboxílico que es F, al cual le agregamos bromo en tribromuro de fósforo, se forma G, C7H13BrO2. Siguiendo la fórmula molecular vemos que los oxígenos se mantienen, se adiciona un bromo y hay un hidrógeno menos que la fórmula de F. ¿Eso que nos sugiere? Pues que un hidrógeno ha sido sustituido por un bromo. Ahora la pregunta es cuál de todos los hidrógenos que tiene este ácido carboxílico. Y para ello vemos la reacción. Cuando ustedes tienen un ácido carboxílico y le agregan bromo en tribromuro de fósforo, lo que pasa es que se da la bromación en posición alfa en el ácido carboxílico. Esta reacción se llama reacción de Helford-Hart-Zelinsky y es una reacción característica de ácidos carboxílicos para halogenar en alfa. Aunque también se puede dar otro tipo de compuestos, los saluros de ácido, pero en este caso no es así y nosotros lo podemos ver por la fórmula molecular. Entonces dibujamos el ácido carboxílico nuevamente, ahí está, y halogenamos en alfa, ponemos un bromo en alfa. Recuerden que la posición alfa es la directamente unida al grupo funcional al cual nos estamos refiriendo, en este caso el ácido, el carboxilo, y entonces el carbono adyacente al carboxilo es el carbono alfa y los grupos unidos a ese carbono alfa se llaman alfa, en este caso el bromo alfa, el ácido 2-bromo 2,4-dimetil pentanoico, que sería este ácido que acabamos de formar. Entonces bromo en tribromuro de fósforo nos permite bromar en alfa para ácidos carboxílicos, es la reacción de Helford-Hart-Zelinsky, creo que lo pronuncié más o menos bien. Y pues nada, que esa es la reacción, una reacción muy interesante porque su mecanismo también es algo complejo, pero bueno, aquí no estamos evaluando el mecanismo.
¿Qué otra reacción podemos hacer? Esta de aquí arribita tenemos haluro de alquilo, le agregamos H2N2CS después seguido de medio básico, agregar una base. Y viendo las fórmulas moleculares vemos que hay un hidrógeno más que el anterior, un azufre y se eliminó el bromo. Eso que nos sugiere, si ustedes razonan un poquito estas fórmulas, se darán cuenta que lo que acaba de suceder es una sustitución nucleofílica. Quizá no tanto la sustitución nucleofílica como tal en un mecanismo, pero sí se sustituyó el bromo por un SH. Y además esta reacción precisamente nos permite hacer eso, permite pasar de un haluro de alquilo a un tiol, y este compuesto se llama tiourea, es lo mismo que la urea, pero en vez de oxígeno tiene azufre. Y entonces, ¿qué pasó aquí en este compuesto? Se formó esta especie, se sustituye el bromo por el SH, el sulfidrilo, para formar el tiol. Si ustedes ven la fórmula molecular, la fórmula taquigráfica, verán que son la misma y es el mismo compuesto. Y este compuesto, la tiourea, nos permite precisamente hacer eso. Un método más fácil, que es lo que se ve normalmente al inicio del estudio de las reacciones orgánicas, es simplemente hacer la sustitución nucleofílica con el sulfidrilo y en tetrahidrofurano y ya nos da directamente del haluro de alquilo el tiol, pero este es un método alternativo para que también conozcamos un poquito más. Y terminamos con esta reacción de acá arriba. Esta reacción es muy interesante y además el tipo de flecha también es interesante porque fijen que la punta de la flecha apunta hacia el alcohol, es decir, aquí no estamos haciendo reaccionar al alcohol con esto, sino más bien A reacciona con esto y nos da el alcohol. Y esto es muy común en procesos de retrosíntesis, es decir, qué tipo de compuestos nos produce este alcohol a partir de estos reactivos. Y de hecho esa es la pregunta que nos hacemos normalmente para poder resolver estos ejercicios. La pregunta es, ¿qué tipo de compuestos cuando le agregamos borohidruro de sodio en etanol seguido de ácido nos forma un alcohol secundario? Y entonces vemos que un alcohol secundario con este compuesto lo puede formar una acetona a la cual la reducimos con este compuesto y ya nos da nuestro alcohol, y entonces esa acetona pues sería con el mismo esqueleto pero con un doble enlace carbono-oxígeno en vez del sencillo. Este reactivo, recuerden que el borohidruro de sodio nos permite reducir cetonas y aldehídos, los aldehídos a alcoholes primarios, las cetonas a alcoholes secundarios. Si quisiéramos reducir un ácido carboxílico, un haluro de ácido o algún otro compuesto derivado de ácido, requeriríamos un agente reductor más fuerte como el hidruro de aluminio y litio, pero cuando son aldehídos y cetonas nos basta con borohidruro de sodio o incluso hidrógeno de níquel o zinc, ácido clorhídrico, algunos otros métodos para reducir, aunque este es uno de los más comunes. Y bien, hemos terminado este sencillo esquema de reacciones. Les repito, no les expliqué muy a fondo cada una de las reacciones y su mecanismo porque este no es el objetivo del video, sino que pongamos en práctica lo que ya sabemos y resolvamos ejercicios de este tipo que son muy comunes en los libros, y también los profesores a veces nos dejan ejercicios muy similares. Y pues bueno, repasar, recordar algunas de las reacciones, porque a veces pues sí sabemos las reacciones pero no tenemos cómo practicarlas, y entonces es aquí que están estos ejercicios. Espero que este ejercicio les haya sido útil y pues nada, los invito a que le den me gusta, que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban en el canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo a todos.